calidad y buenos resultados a su vida diaria. En VIP Medical Group nos encargamos de tu cirugía y de tu pronta recuperación. Somos los mejores del centro del país. VIP Medical Group. Gelas Art. Gelatinas en 3D. Gelatinas personalizadas para todo evento social. Envíos a domicilio. Contáctanos al Gelas Art. En Alileo te esperamos con las mejores hamburguesas al carbón, alitas barbecue, mini parrilladas. Acompaña tu comida con una selección refrescante de bebidas, jugos naturales, micheladas, mojitos y mucho más. Somos Alileo. Estamos ubicados en la parroquia Santa Rosa, una cuadra antes de la Basílica, vía Aguaranda. Atención, de lunes a sábado de 17 a 21 horas. Pedidos, reservaciones y eventos sociales al 097-936-1590. 097-936-1590. Somos Alileo, una experiencia de sabores en tu paladar. Activity TV presenta un espacio para la cultura y la acción comunicativa, los unos sobre los otros, con la conducción de Martín Cadés. Bienvenidos. Aquí inicia Los unos sobre los otros. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Esto es Los unos sobre los otros. Hoy nos acompaña Rosa Belén Mayorga, candidata a la Asamblea Nacional. Estamos muy contentos de tenerla aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo contenta de poder compartir contigo, Martín. Qué lindo volver a este espacio. Me hiciste acuerdo a mi época de estudiante y de docente con esto de acción comunicativa y es lo que hacemos acá, ¿no? Accionar la comunicación, ejercer la comunicación, también de manera alternativa y ligada a la cultura, que me parece precioso, me parece una apuesta sumamente importante que debemos defender y difundir. Belén, si hoy fuera este momento, no hoy, este momento, este minuto, este instante, fuera el inicio de tu día, ¿qué postearías en tus redes sociales? Tal vez, buenos días, hoy empezamos la ruta de la recuperación de la patria. De hecho lo hice, ¿no? En la mañana, justo antes de salir ya al puerta a puerta, que arrancamos hoy, ya que la campaña o el periodo electoral ya nos permite también a los candidatos y a las candidatas a la asamblea a nivel provincial, nos permiten ya hacer campaña, respetuosos del calendario electoral. Ahora sí, empezamos con toda la carne en el asadón. Qué bueno, me ayudas mucho para la entrevista, porque justo has citado algo a lo que yo quería llegar, iniciar, tomar el hilo por ahí. Ustedes, tu organización, la Revolución Ciudadana, habla de la recuperación de la patria, pero para recuperar algo hay que hacer memoria de lo que fue. Por supuesto. Entendamos que esto que inició hace más de 14 años, ¿no? ¿Cuántos años exactos son? 14, 15 años. Sí, recordemos que ese país soñado, o que tal vez no pensábamos que era posible, arranca prácticamente en el 2007, ¿no es cierto? Ya con un gobierno en firme de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa. Y sí, creo que muchos ecuatorianos, muchas ecuatorianas, el momento en que dialogas, te acuerdas, haces memoria, te vas dando cuenta, ¿no? Todo lo que logramos, todo lo que tuvimos, todo lo que también perdimos, lamentablemente, pero estamos aquí para ser parte de esa recuperación de un país que fue distinto, que fue mucho mejor, que fue un país de dignidad. Si fuéramos un Funes memorioso como la obra de Borges, no podríamos soportar todo lo que nos daría la memoria. Sin embargo, es necesario hacer este ejercicio de memoria porque entendamos, para quienes nos ven, que los chicos que tenían en ese entonces 7 años, hoy tienen 17 y nadie les ha contado cómo era el país en el que nacieron y cómo es el país retrocediendo de nuevo hacia los 7 años. Eso es lo que significa. Sí. Y por ello yo siempre en este programa recomendamos obras literarias, no con el fin de presumir que las leemos como también, sino para compartir con nuestros invitados alguna cita que nos ilumine la noche, que ilumine la reflexión, porque estamos llamados a eso, a reflexionar.
Y yo pues tengo una cita de Stefan Zweig, una novela muy hermosa que se llama Novela de ajedrez, que la recomiendo a todos ustedes, a quienes quieran tenerla en casa, léanla. Es muy hermosa, sobre la lucha, sobre la faena diaria. Dice lo siguiente, Belén, con tu permiso: ¿no es acaso lo más fácil del mundo considerarse un gran hombre cuando no se tiene ni la menor idea de que hayan existido alguna vez un Rembrandt, un Beethoven, un Dante o un Napoleón? Nos pasa eso, Belén, ¿en qué medida hoy a este país un poco triste y desmemoriado? La verdad que me parece una metáfora absolutamente válida ahora mismo. Claro, a veces puedes creer que casi estás sobre el bien y el mal, si poco conoces grandes referentes en distintos ámbitos. Ahora nos has nombrado algunos en el mundo del arte, en el mundo de la cultura. Y por supuesto, qué bueno es conocer, aunque sea un poquito de eso, ¿no? Porque puedes realmente tener referentes, reconocer la grandeza en ese ámbito. Y ligado a lo que tú mencionabas antes, me traes a la memoria también, el otro día tuvimos, haciendo igual un recorrido en Patate, un señor que estaba incluso con su familia, sus hijos jovencitos, y un poco con su desesperación me decía: pero por favor, tenemos que comunicarle a la juventud, tenemos que decirle a la juventud, porque ellos creen que el Ecuador siempre fue así. Ellos nacieron en la época en que el Ecuador fue bueno, ¿no es cierto? Fue un Ecuador en donde teníamos un orden, unas instituciones públicas funcionando bien, unos servicios ciudadanos funcionando acorde a lo que nos merecemos los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Entonces fueron a la escuela, fueron a estudiar en el colegio, ingresaron a la universidad sin tener que soportar las largas filas, esperando un cupo a cualquier hora de la noche, ¿no? Porque hemos vuelto a esas filas, padres de familia esperando largas colas, incluso en el frío de la madrugada, para poder acceder a un cupo cuando nos habían dicho libre ingreso a la universidad para todos, estudia lo que quieras, sin respetar la más mínima rigurosidad académica a la hora de ingresar a una universidad. Nos vendieron cualquier cosa, nos vendieron humo. Entonces, claro, la juventud muchas veces no puede comparar el Ecuador de antes con el Ecuador que ellos vivieron, pero sí con el Ecuador que ahora mismo estamos teniendo. Y creo que eso es importante, ¿no es cierto? Que en la medida que hacemos memoria también le contemos a la gente cómo fue el país, ¿no? En la época de los 80, de los 90, cuando al fin tenemos un gobierno que trabaja por la gente, cómo mejoran las carreteras, cómo mejoran los servicios ciudadanos, cómo incluso a nivel del trabajo, del comercio, de la producción, realmente podíamos sacar pecho del Ecuador a mala vida, de la producción nacional, de la industria nacional, de que primero consumamos lo nuestro, y ese orgullo de ser ecuatorianos. Salíamos a nivel internacional con además una promoción, yo diría que maravillosa, de nuestro país, enfocando las bondades de nuestro país, no siendo noticia por temas negativos como lo somos ahora. Entonces, un poco eso, no sabemos o desconocemos lo que pasaba antes, creemos que el Ecuador de la Revolución Ciudadana siempre fue así, y no siempre fue así. Ahí ya tuvimos una primera construcción de un país al que queremos y anhelamos volver. Por eso hablamos de la recuperación de la patria. Bueno, entonces, ¿quién no conoce este tipo de cosas? ¿O quién trata de que el pueblo olvide cómo fue este país y que no nació de este tamaño? Pues ignora que, o quiere que los demás ignoren que existieron personas que trabajaron duro y que todavía están de pie luchando. Belén, con tu permiso, quisiera aprovechar este momento para agradecer a quienes nos auspician. Claro. Somos un proyecto pequeño, comunitario. De hecho, el programa vuelve después de algún tiempo, porque nosotros somos así, regresamos cuando queremos, porque la gente nos quiere. Entonces, queremos enviar un saludo. ¿Te referías solamente al programa? Al programa. Ya, está bien. Queremos agradecer a un auspiciante que es el Patio Manaba. El Patio Manaba es un asadero, restaurante y marisquería y cafetería. Ellos nos ofrecen pues desayunos, ceviches, encocados, filetes, asados, locros, la comida de la sierra, la comida de la costa, la comida ecuatoriana
con la sazón costeña. Y ustedes los pueden encontrar a ellos aquí, cerca, en la avenida Atahualpa y Natalia Vaca, a una cuadra del redondel de la policía. Ahí está una foto para que ustedes los ubiquen, pueden visitarlos también en su página. Si tienen amigos que quieren de todo, vayan allá. El Patio Manaba, avenida Atahualpa y Natalia Vaca. Gracias por confiar en nosotros y pues gracias por ayudarnos con la entrevista también. Belén, es bueno que, yo pensaba esto antes de la entrevista, es una especie de dos memes que circulan, o que a algunos les conviene que circulen, pero es bueno que alguien los explique. El primer meme es, le llamo meme porque ya se transformó en un meme. El primer meme es: yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy pragmático. ¿Qué decirle a la gente que está dispuesta a creer eso? En lo personal no puedo creer eso, porque cuando alguien se pone frente a la papeleta ya no dice soy pragmático, sino que ahí sí corre por lo general a la ultraderecha. ¿Cómo explicar esto? A ver, yo creo que esa es una postura absolutamente facilista, simplista y que no te compromete con ninguna postura, con ninguna posición. No está mal, no es incorrecto. Yo creo que mucho se ha creado un mito alrededor de las ideologías políticas. Yo creo que las ideologías políticas te dan una ubicación en todo ese mapa, en toda esa diversidad, si se quiere, de posturas, de tendencias, que son políticas, que terminan siendo sociales, que terminan siendo económicas, y que reflejan cómo tú entiendes la vida, cómo tú entiendes el Estado, cómo entiendes la economía, cómo entiendes la sociedad, cómo entiendes la existencia del ser humano incluso, si lo crees como algo que puede esperar, mientras, por ejemplo, le damos mayor importancia al capital por sobre el ser humano, te estás ubicando en una postura política económica. Pero si crees que lo primero es atender a las personas en base a decisiones políticas, en base a acciones que tienen que ver con la economía, en base a decisiones sobre la política económica, si pones primero el ser humano, evidentemente también estás teniendo una postura política, una postura económica, te estás anclando a lo que defiende una tendencia. Por eso hablamos de eso. Las tendencias defienden ciertos principios, cierta forma de entender la política, cierta forma de entender la economía. Entonces no está mal que la tengas, porque además de eso te sirve para ubicarte y decir, ¿por qué estoy con un movimiento político? ¿Por qué estoy con otro movimiento político? Si tuviéramos más claridad en eso, no estaríamos en un país en donde ves cómo ciertos sectores políticos va pasando alguien y lo hacen candidato, sin convicción, sin coherencia. Y también estamos en un país en donde personas que eran de una tendencia política, participan por una tendencia política, son elegidos siendo parte de una tendencia política, y al siguiente año o en el mismo año, después de 2 años, vía muerte cruzada, por ejemplo, los ves que, por ejemplo, ya no son más de la izquierda democrática a la que tanto defendían, sino que ahora están con el partido de Daniel Noboa, por ejemplo. Y con una tranquilidad y con una frescura y diciéndote en la cara, no, si yo todavía sigo defendiendo a la izquierda democrática, pero ya están vestidos de otro color. Ese tipo de cosas son producto de ese pragmatismo, que a mí me parece una falta de coherencia, de solvencia y de compromiso. Qué bueno que tú tengas identificado muy bien qué es lo que crees y que en función de lo que crees y defiendes, sepas que puedes estar en un movimiento político o en otro, no por casualidad ni por accidente, sino porque de verdad dices, aquí están esos principios, esos valores con los que yo más me entiendo, aquí está el proyecto de país con el que yo más me relaciono, y es entonces donde debo estar. De lo contrario, pasas por cualquier postura política y parece que no pasa absolutamente nada, cuando con eso le haces mucho daño a la democracia e incluso al ejemplo que proyectas para otras personas que vienen detrás y dicen, ay no, pero si eso de hacer política yo mejor no hago. Y quizás estás perdiendo, ¿no es cierto?, líderes, lideresas muy buenos que no hacen política porque la ven así de accidentada, y eso no, ojalá no fuera así. Sí, por el mismo camino, ante la posición que tú tomas sobre este tipo de memes que se dicen y se lanzan en redes sociales, incluso a través de páginas troll que abundan en nuestra ciudad, desgraciadamente, que yo veo
eso como una prueba de que la delincuencia está en cualquier esquina y la corrupción está dentro de nuestras propias casas también, y hay que preocuparnos. No solo tratan de distraer a los jóvenes, sino de desentenderse de algo que nos debe importar, que es la política. Por el mismo camino decía, hay algo que hace daño a los jóvenes, y un daño en realidad que lo podemos palpar en cada momento, es el siguiente: a mí la política o los políticos no me mantienen, por eso la política no me importa y voy y voto por quien me cae bien. Total, a mí nadie me mantiene. Yo creo que tú sí hayas escuchado esto, y a mí, y te pregunto esto porque a mí me llama poderosamente la atención, porque influye en ciertos jóvenes que están empezando a vivir y predican eso o lo repiten. ¿Qué decirles a estos muchachos que incluso por primera vez van a votar? Y es una trampa, y yo ahí me permito hacer una reflexión que espero sea bien acogida, no con el ánimo de contradecir a nadie, pero sí una reflexión que creo que puede servir. Y es que, por supuesto, y es completamente respetable que alguien que emprende, que tiene su negocio, que tiene su empresa, que tiene su trabajo, o que su trabajo está al servicio de una institución pública o privada, ¿no es cierto? Podemos decir, a la larga, yo con mi esfuerzo me mantengo y sostengo a mi familia. Nadie niega esa realidad. Pero ojo, si tenemos un gobierno como el actual, que no ha hecho absolutamente nada por dirigir la política de seguridad de este país, llegan las extorsiones, llegan las vacunas. Tu negocio que te mantiene puede comenzar a ser vulnerado. Por lo tanto, la política de seguridad de ese político que decidió emprender, ¿no?, para alcanzar a ser gobernante de este país, para ser presidente de este país, tuvo finalmente algún tipo de incidencia en tu vida, en tu economía, en tu trabajo, en que mantengas a tu familia, porque cuando hay una política errada, algún tipo de incidencia negativa tenemos. No sé, se me ocurre otro ejemplo. Priorizo el pago de deuda externa, ¿no?, en plena pandemia, cuando tenía muchísima gente a quien atender en este país, y hoy quiere ser presidente de la República. Su decisión, la decisión de ese mal gobierno, tuvo incidencia directa en la vida de las personas, a la que le negaron, por ejemplo, atención en salud, poner más médicos, poner más medicinas, más, se me ocurre, unidades de cuidados intensivos, porque la gente lo requería, y sin embargo, esos recursos que tenían que estar destinados para la gente, se fueron a pagar deuda externa. En un momento, deuda externa adelantada, ¿no? Pago adelantado de deuda. Sí, sí. Que no era en ese momento necesario porque teníamos una urgencia en este país, y países a nivel del mundo priorizaron la atención de su pueblo en plena pandemia y dijeron, pago deuda después, eso puede esperar, la gente no. Entonces, no nos dejemos convencer de que llegue quien llegue al gobierno, yo sigo viviendo de mi trabajo, sí, pero hay políticas y decisiones de ese gobierno que pueden ayudar, que pueden incentivar la economía de tal manera que incluso a tu negocio le vaya mejor, o pueden hacer que la economía sufra un receso de tal manera que tu negocio comience a sufrir el resultado de esas decisiones. Así que estamos en un mundo, ¿no?, en una sociedad en donde una cosa tiene que ver con otra porque es un sistema. Y aquí las cosas se relacionan, una cosa repercute en otra, una decisión repercute en una situación, así que no nos dejemos convencer de que sea quien sea, porque finalmente, como entiendes el Estado, el gobierno sí tiene mucho que ver en las decisiones que tomas desde los espacios de decisión política, llámese gobierno nacional, llámese la misma asamblea, ministros, ministras, finalmente sus decisiones sí le topan al ciudadano. Entonces no podemos pensar que quien sea que esté en el poder, a mí no me pasa nada. No, sí nos pasa porque también nos topa en la vida, en la economía, en la seguridad, lo que hacen o dejan de hacer nuestros gobernantes. Sí, Belén, bueno, la risa es un gesto social y lo tenemos a la mano en Facebook, en especial cuando algo no nos gusta y no queremos argumentar, cuando nuestros argumentos o nuestros pensamientos no son válidos, son carentes de sentido, son incoherentes, recurrimos a la risa, a la burla, y
esta risa, esta burla, a veces socarrona, es un fenómeno un poco más serio porque abarca la inteligencia de las personas y también el sentimiento de una comunidad, de una sociedad. De lo que nos reímos nosotros tenemos que dar cuentas en algún momento. Recordemos el gobierno que hoy está ya muerto. Yo le decía ayer en la entrevista a Robinson, esto que nos llega ya no son síntomas de una enfermedad, es el olor de la propia descomposición de un gobierno que se niega ya a terminar de pudrirse, ¿no? Entonces, siempre fue con burlas. Por ejemplo, te recuerdo una en contra de el candidato de la Revolución Ciudadana en la campaña anterior, Andrés, no mientas otra vez. Y si no pregunto esto me van a decir, ¿por qué no preguntaste? A pesar de que esto ya se aclaró en las horas anteriores, hoy aparece un nuevo lema con este mismo intento que es Luisa nos desdolariza. Tú sabes a qué me refiero y me gustaría que nos dejes claro este tema, cómo va, porque otra vez se recurre a la burla y mucha gente que hoy llora votó burlándose, diciendo el Elo o Andrés, no mientas otra vez, y muchos están dispuestos a la misma burla sin entender que ese gesto social habla de lo inteligentes que somos y del sentimiento que tenemos como sociedad. Expliquemos esto para que quede claro para quienes nos ven. Extremadamente necesaria, ¿no?, esta reflexión. Pero qué grave es que tomemos decisiones en este país sobre nuestro voto que finalmente va a dar lugar a un nuevo gobierno, sobre la base de eso, ¿no?, de una mentira, de una burla, de querer ridiculizar a alguien solo porque no me cae muy bien o porque no estoy de acuerdo con esa postura, con esa propuesta, con esa tendencia política. Me parece que no podemos seguir haciendo política en este país sobre la base de un meme. Y peor, tomar decisiones sobre un tema tan superficial como eso. Una cosa adicional, y yo siempre digo, cuando nada bueno tienes ni para proponer ni para defender, ¿qué te queda? El ataque, la burla, la difamación, el desprestigio, y eso se nota en absolutamente todo. No te queda más, porque no le pudiste dar nada positivo a este país, ni le puedes proponer nada positivo a este país. La Revolución Ciudadana sí puede. La Revolución Ciudadana sí puede mirar a los ciudadanos y recordar con ellos, no recordarles, con ellos, recordar el país que tuvimos, las buenas obras que se hicieron y los seguros que estuvimos, ¿no? Valga recordar que fuimos el segundo país más seguro de toda Latinoamérica, no dicho solo por nosotros, por organismos internacionales y por las fuentes directas, que son los ciudadanos, que son las ciudadanas. Ahora, respecto de esta mentira que se vuelve a querer instaurar, qué raro, ¿no? Elecciones anteriores dijeron lo mismo, entre otras cosas que Andrés Arauz, lo que pasa es que parece que a ratos Andrés, dentro de su dinámica y su conocimiento, tiene expresiones, lenguaje, que claro, no lo entiendes y como no lo entiendes, la solución es burlarte. A lo que no entra en la cabeza hay que darle cabezazos. Algo así. O sea, creo que lo has dicho muy bien y de manera muy resumida. Pero aparte de eso, es usar una mentira que ya la usaron en el 2021 y como creen que quizás les dio resultado, la quieren volver a usar ahora. A ver, les dio resultado. ¿Y cómo estamos en este momento? Exacto. ¿Y cómo está el país en este momento? ¿Hay una versión peor del Ecuador que el Ecuador actual? Es la pregunta que yo les hago. ¿Podemos estar peor? ¿Acaso esa mentira que funcionó para darle palestra y el triunfo a un gobierno como el de Guillermo Lasso nos tiene bien? ¿Somos un país próspero? ¿Somos un país seguro? ¿Se atiende a las mujeres violentadas de manera oportuna porque el sistema de justicia funciona? ¿Se sanciona a los delincuentes porque el sistema de justicia funciona? ¿Se está dando mantenimiento a las carreteras? ¿Se están respetando los derechos de las personas a la hora de su seguridad para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir incluso a un momento de turismo, de esparcimiento familiar? Nada de eso. Es en la época en donde más masacres carcelarias hemos tenido, no se controlan las cárceles. Es lo que logró una mentira. Dar lugar
a un gobierno como el que tenemos ahora y miren los resultados. Por lo tanto, volver a caer en una cosa así, ¿no? Tan de mentira, tan de difamación, tan de burlarse de la candidata, del candidato, que no es de mi agrado, me parece absolutamente innecesario. Yo creo que la gente además se ha podido dar cuenta, e insisto, qué feo tener que recurrir al ataque, a la difamación, porque resulta que mi propuesta de campaña, lo que vengo haciendo, lo que reflejo, no es suficiente para captar la aceptación, la confianza de la gente. Entonces tengo que comenzar a atacar porque nada bueno tengo para defender. En lo absoluto rechazamos nosotros totalmente este tipo de campaña que vemos que otra vez regresa. El tema de la dolarización, que quede muy claro, jamás ni Andrés Arauz ni Luisa González, nuestra candidata a la presidencia de la República, han manifestado siquiera que se piensa eliminar el dólar como la moneda que rige este país. La bancada de la Revolución Ciudadana presentó un proyecto de reforma en la Asamblea Nacional para que vía enmienda eso que ya dice la Constitución sobre una moneda que rige en el Ecuador. El párrafo incluso garantice más el fortalecimiento de la dolarización. ¿Por qué? Porque ese proyecto de reforma justamente dice, para que el dólar sea la moneda que rige en el territorio nacional. ¿Qué otra muestra más de que nosotros estamos a favor de que se mantenga el dólar? Porque los análisis dan cuenta de lo que en este momento sería absolutamente innecesario, absolutamente riesgoso salir de esa moneda que, si bien es cierto, y eso muchas personas lo han dicho, lo duro que es en temas de competitividad con los países vecinos a la hora de la producción, del comercio, el hecho de que nosotros tengamos una moneda como el dólar, pero sin embargo no podemos negar que le dio estabilidad a la economía del país. Pero cuando hablan de que, ay, no, es que el dólar no nos pueden cambiar, nos están diciendo que van a quitar el dólar, cuidado, qué miedo, porque además el discurso del miedo, del terror, se apodera también de las campañas cuando quieren bajarle a alguien, cuando quieren desprestigiarle a alguien. Pero otra cosa que ha sido absolutamente clara, Luisa González, no solamente hay que decir, vamos a fortalecer la dolarización de boca para afuera. ¿Cómo fortaleces la dolarización? Incentivando a que los capitales se fuguen, incentivando a que los dólares estén más afuera que adentro del país, o más bien fortaleces haciendo que los dólares se queden aquí, circulando en la economía del Ecuador. ¿Y cómo fortaleces eso? Por ejemplo, con obra pública, para que contrates a más gente, para que le des más empleo a la gente, para que la gente gaste aquí, deje en la tienda del vecino, en la cafetería de la vecina, para que pueda hacer compras en Pelileo, vaya a los jeans, los textiles, y el dólar se quede aquí. Ahí sí, fortaleciendo la dolarización y no permitiendo que los capitales se fuguen. Peor, por ejemplo, con paraísos fiscales, donde puedes guardar tu plata fuera y haces que cada vez hayan menos dólares dentro de la economía nacional. Esa es una manera, ¿no es cierto?, de controlar que los dólares se queden adentro, incentivando nuestra economía, y entonces sí hablar de fortalecimiento del dólar. Los dólares serían en manos de quienes consumen en la tienda de la esquina, quienes compran en el supermercado de aquí, quienes compran en la plaza. Es una forma de sostener la dolarización y no poner los dólares en manos de quienes sueñan con tener un capital para sacarlo de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Yo pienso que es la mejor manera de darle estabilidad al dólar y asimismo al país. Belén, tenemos algo más que quiero tocar, no algo más, sino lo más importante, creo yo, de lo que se pregunta. Tú estuviste en la Asamblea hace poco, con la muerte cruzada, que todos sabemos que Guillermo Lasso se vio obligado a tomar esta decisión, quizá un poco para simular ante la historia de que su decisión fue valiente, porque eso fue lo que vendieron los medios, no los medios nacionales, sino solamente tradicionales, porque ya no son nacionales, hay medios digitales con mayor alcance. Sin embargo, lo que les preguntamos a todos los que quieren volver, Belén, ¿por qué tu proyecto de volver a la Asamblea? ¿Por qué buscar otra vez reelegirse?
¿qué llevas tú de todo este tiempo vivido en este gobierno para fortalecer el lugar donde ya estuviste y desde donde luchaste por llevar a cabo un proyecto en beneficio no solo de Tungurahua, sino a nivel nacional? Entonces, quisiera que nos cuentes un poco hacia dónde va tu afán esta vez de llegar a la Asamblea Nacional. Algunos dicen, bueno, tenemos candidatos muy parecidos, ¿sí? Algunos con ruedas, otros sin ruedas, pero que estaban cogidos de la mano del gobierno, algunos que ya se han cambiado de bando también, etcétera. Pero me gustaría que nos cuentes hacia dónde va tu proyecto ahora y qué ha cambiado del proyecto que tenías antes, que deberías estarlo cumpliendo ahora. Justamente va por ahí, ¿no? Mira, la sabiduría popular, la sabiduría de nuestros mayores, siempre mencionan algo, que cuando empiezas una tarea, tienes que culminarla. Y esa es una de las motivaciones, porque hay tareas que se quedaron pendientes, se quedaron a medio camino, y quiero empezar por la fiscalización, porque luego yo empiezo normalmente por el tema de legislación y me olvido de hablar de la fiscalización, Bueno, entonces ahora quiero empezar al revés. A ver. Nosotros estuvimos en el ECU 911, hicimos recorridos por el Hospital del Seguro Social, por el Hospital Docente Ambato, por varios centros de salud, unidades educativas, justamente para poder evidenciar qué pasaba en materia de seguridad, de salud y de educación vinculada a la atención, si se quiere, especialmente de los jóvenes, una vez que nuevamente la ola migratoria se hizo fuerte en este país. Una ola migratoria que se hubiera podido evitar, pero que lamentablemente hoy nuevamente azota muchas familias en el Ecuador y también en la provincia de Tungurahua, zonas como Quizapincha, por ejemplo, que nuevamente se vieron golpeadas por la migración, una migración forzosa, no segura, y que lamentablemente ha hecho que muchas vidas se pierdan en el camino. ¿Qué nos permite evidenciar fiscalización? Si hay presupuestos, si los presupuestos se ejecutan, si no se ejecutan, dónde están invertidos, cuándo se van a invertir, cuáles son los problemas en compras públicas, por ejemplo, qué está pasando para no adquirir las medicinas ni tener los especialistas que la gente necesita, por qué hay ramas de la medicina que tienen muchos profesionales de la salud y otras que tienen tan poquitos, y entonces te encuentras con consultorios muy llenos y otros que casi ni abren. Tienes que evidenciar ese tipo de cosas para que también haya una presión, si se quiere, y el ejercicio de las decisiones para salud, para educación, para todo lo que necesita la gente sea sobre la base de un verdadero levantamiento de información, la demanda de las personas, cuántas personas se hacen atender mensualmente, semanalmente, qué tipo de especialistas necesitan en el área de salud, etcétera. Hay que hacer presencia. En el ECU 911 encontramos que con el uso, con el paso de los años, vienen los desperfectos, pero no necesariamente hay un cambio inmediato de ciertos equipos, de ciertos aparatos que sirven para estar vigilantes de la seguridad de las personas. En apariencia iba a haber una repotenciación del ECU 911, que es parte de la política de seguridad que se instauró en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Bueno, hasta el final, ¿no? Justo antes de la muerte cruzada, habíamos insistido en el pedido y seguimiento de información porque no teníamos mayor certeza por escrito de si había realmente el dinero para la repotenciación del ECU 911, si se lo iba a cumplir, en qué estado estaba, si ya se iba a asignar. Toda esa información lamentablemente se quedó ahí, pendiente de ser enviada por segunda ocasión, porque hay muchas cosas en las que tenemos que insistir, porque no siempre nos enviaban la información por parte, por ejemplo, de los ministerios oportunamente ni como se pedía. Entonces, es un trabajo de fiscalización que se hace prácticamente todas las semanas, en muchos ámbitos. Y, por supuesto, la fiscalización es lo que más puedes aterrizar a tu territorio, a tu provincia, porque luego, a la hora de legislar, no lo haces solamente para 1, 2 o 3 provincias. Cuidado, eso también creo que es parte de un discurso muy mentiroso de que es que yo voy a legislar para la provincia de Tungurahua. A ver, una cosa muy diferente es que tengas insumos de tu provincia
que sirvan para fortalecer el debate de la legislación que es nacional. Por eso es Asamblea Nacional. Otra cosa son las ordenanzas a nivel local, que ahí sí rigen los municipios, y entonces de lo local a lo local, esto es nacional. Pero la experiencia de tu territorio, ¿no es cierto?, lo que puede brindarte tu provincia, tiene que ser considerado para llevarlo también a la Asamblea. Es como decir que un asambleísta viene a territorio a buscar pruebas, a buscar lo que necesita para plantearlo allá. Y también en el trabajo legislativo, evidentemente haces reuniones con los distintos sectores de acuerdo al ámbito o a la temática que estás tratando. Sí, es que a veces, perdón, mucha gente piensa, incluso yo he escuchado discursos de algunos asambleístas nuevos o algunos políticos nuevos, autodenominados políticos de siempre, pero que nunca han sido políticos, que le dicen a la gente: yo te voy a dar trabajo, yo voy a ayudar a bajar los precios, yo voy a ayudarles con esta carretera. ¿Eso es mentira? Sí, por supuesto, desde la Asamblea Nacional no hacemos obra pública, no gestionamos cargos, eso está absolutamente prohibido. Todo lo que es impuestos, todo lo que es materia económica, presupuesto del Estado o que implique cambios en el presupuesto del Estado, solamente puede venir del Ejecutivo, es decir, del gobierno, ni siquiera de la Asamblea Nacional. Otra cosa es que ese proyecto legislativo o proyecto de ley que tenga, ¿no?, alguna propuesta en esa materia económica, impuestos, etcétera, tributaria, lo que fuera, pasa por la Asamblea Nacional como debate, pero el único que puede proponer en ese tipo, en ese ámbito, es el gobierno, que es colegislador, el presidente de la República o presidente de la República como colegislador. Lo que hace la Asamblea Nacional es debatir, ¿no es cierto?, y hacer las observaciones o las correcciones que se crean necesarias, y pasa luego al Pleno de la Asamblea Nacional siguiendo el trámite ordinario, pero incluso más rápido, porque generalmente aquellos llegan como de urgencia económica, entonces el proceso se acorta. Pero sí, la Asamblea Nacional lo que hace es legislar para el país en su conjunto, insisto. Lo que sí te permite la cercanía a tu provincia es, puedes fiscalizar a nivel nacional también, pero por ejemplo eso sí lo puedes hacer de manera un poco más explícita o particular, de temas que pasan en tu provincia. Sí, pero no puedes ofrecer obra pública, por ejemplo. Por supuesto, sí. Yo escuchaba esto de algunos candidatos, no solo de aquí de Tungurahua, sino de algunas partes del país, donde le venden a la gente la idea de que pueden hacer algo por lo que están sufriendo, cuando son cuestiones más bien municipales, que no tiene nada que ver un asambleísta. Ahora, voy al siguiente tema, porque me interesa llegar contigo a la comisión en la que estuviste trabajando y qué es lo que vas a plantear o cómo vas a continuar con esto. Pero hemos tenido un gobierno desprestigiado ya, que al quitarse de encima la Asamblea Nacional se dedicó también a desprestigiarla, para decir que el proceso de fiscalización no era una fiscalización como tal, ni tampoco legislación, sino más bien atentar contra el gobierno, como decían esa palabra que era muy repetida, socavar, digo yo, al gobierno nacional, hacer oposición. Y esta asamblea, muchos la han calificado como la peor de las peores asambleas que ha existido, y es una de las cosas que se utiliza para sembrar incertidumbre. Pero si pensamos en democracia, y para la gente que a veces piensa que la Corte Constitucional ya se volvió también, ustedes se han apoderado de la Corte Constitucional también, que me parece una barbaridad. Tienen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por otro lado. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer tú como asambleísta para recuperar todo eso, lo que el gobierno ya va sembrando, a desmejorar todo lo que ha habido? Es cierto, han habido cosas condenables en la asamblea, pero también hay cosas en las que uno tiene que reconocer que ha habido mucho trabajo. Entonces, como Belén Mayor, como asambleísta, ¿cómo trabajar eso para mejorar un poco lo que en realidad ha estado mal y lo que el gobierno pretende hasta último momento decir que no pudo gobernar porque desgraciadamente había una asamblea que no lo dejaba hacer nada?
Bueno, primero recordemos que el ataque, si se quiere, el desprestigio por parte del gobierno de Lasso a la Asamblea Nacional empezó desde el inicio. En pocas empezó desde el inicio. Siempre fue el mismo discurso repetitivo: la Asamblea Nacional no me deja trabajar. ¿Cómo no? Para hacer inversión, para ejecutar presupuestos, para ir a atender inmediatamente una emergencia, una desgracia en algún sector. Primero, que el presidente de la República no necesitaba que la Asamblea le diga puede o no puede. Por supuesto. Ahora, si envía proyectos de ley con la cantidad de asesores que tiene un gobernante y los envía mal, y los envía sin respetar, por ejemplo, la unidad de materia, y el momento que llega a la Asamblea, al Consejo de Administración Legislativa, a la unidad de técnica legislativa, y le observan y le devuelven: señor presidente, preséntenos, pero respetando la ley que rige a la Asamblea Nacional. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues, o sea, no podemos pagar por los errores de otro, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan habido este tipo de situaciones fue producto de no haber enviado bien proyectos de ley, por ejemplo. Al inicio, la urgencia económica, es que el proyecto de ley de urgencia económica, es que tenemos, y es que la Asamblea no me deja. Lo primero que hizo, el primer proyecto de ley que presentó Guillermo Lasso, fue ese temas de comunicación, pues. Claro. No sé si se quería congraciar con el periodismo, con la generalidad del periodismo en el país. Fue lo primero que firmó. ¿Era urgente? ¿Era urgente aquello? No, no era urgente. Sin embargo, fue lo primero que hizo, ¿no? Y ahí estuvo, sí, se hizo algunas consideraciones en el proyecto de ley, pero finalmente fue proyecto de ley que fue aprobado. Entonces, ¿dónde está que no se le dejaba trabajar? ¿Dónde está que fuimos una oposición por oposición al gobierno de Lasso? También tiene que hacerse cargo de sus propios errores, insisto, que además fueron errores que trascendieron hacia la falta de diálogo, hacia la falta de un diálogo plural dentro de la Asamblea Nacional, porque lo que hizo fue enmarcarse en unos sectores, dejando por fuera completamente a otros, por ejemplo el nuestro, y resulta que éramos la bancada de mayor número de asambleístas. Entonces, ¿cómo puedes dejarle por fuera del diálogo, del consenso, del debate con la Asamblea Nacional? Entonces, yo sí creo que el primero que rompió esa posibilidad de diálogo fue el propio gobierno. Que la Asamblea Nacional tiene que hacer también una reflexión a la interna, que tenemos que proponernos una agenda legislativa que priorice los temas importantes, que tenemos que sentarnos a ver qué se quedó pendiente, y de esos proyectos pendientes, por cuáles tenemos que empezar. Absolutamente necesario, por supuesto, y lo hemos conversado con varios compañeros y compañeras. Ese tiene que ser la prioridad de la nueva Asamblea, pero sin dejar dicho que el desprestigio de la Asamblea Nacional también fue parte o resultado de un discurso mediático, oficialista, concertado, que se dedicó a sacar estas partes que de pronto no hablaban bien de la Asamblea Nacional, pero que pasaban en un momento de la jornada, y el resto de la jornada, donde de verdad es el debate, terminas tarde, porque muchas veces tienes sesiones que empiezan a 1 hora, pero no sabes cuándo terminan, muchas veces duran 2, 3 días, eso ya no sacan. Entonces, claro, también son canales de información que llegan, ¿no es cierto?, a las personas de manera masiva, que te publican solamente la parte negativa y que ya no te dan chance alguno de poder demostrar el trabajo que de verdad estabas haciendo. Además, otra cosa, la cantidad o la mayoría de información que sale por los medios de comunicación respecto de la Asamblea es del Pleno de la Asamblea Nacional, donde por supuesto también tienes debates y debates, asambleístas y asambleístas, intervenciones e intervenciones. No vamos a negar que hay algunas, o que hubo algunas realmente vergonzosas, pero no es pues de la mayoría ni de la generalidad. La típica, no puedes poner a todos en un mismo costal, y eso se aplica para absolutamente todo, también para la Asamblea. Pero ¿por qué no se habla del trabajo en las comisiones? 15 comisiones permanentes, donde tienes sesiones larguísimas, muchas veces 3 o 4 en el día, donde atiendes pedidos ciudadanos, y entonces en función de eso también pides comparecencias de autoridades para que den respuesta a algún malestar, alguna denuncia, lo que está sucediendo en territorio. Nosotros éramos la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, y evidentemente tenías ahí la presencia
con frecuencia de personas que necesitaban que se aclare algún tema respecto de alguna superintendencia, respecto de algún ministerio, respecto de algún servicio ciudadano. Este tipo de cosas también se hacen en la Asamblea Nacional, pero es de lo que casi no se habla, porque lamentablemente también estamos en un contexto en donde mientras más bulla, ¿no es cierto?, mientras más polémica es lo que más regresan a ver las cámaras, pero el trabajo quizás más silencioso, sesudo, consciente, responsable, ya no te lo ven, por lo tanto ya no se difunde. Belén, hay que decirle a la ciudadanía que cuando un asambleísta es elegido, no llega a sus manos todas las posibilidades de solucionar, es decir, las comisiones son como una especie de grupos donde hay personas especializadas que tratan un determinado tema, es decir, un asambleísta no puede encargarse de lo económico, de lo penal, de lo social, no, son, llamémoslo así, especialidades de grupos de asambleístas que pueden proponer leyes, debatir, etc. Tu comisión, dentro de tu comisión, ¿cuál fue la gestión que está por hacer antes de tocar un tema final que es la violencia? Bueno, en la Comisión de Participación Ciudadana se generó, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Seguimos creyendo que este es un pilar importante a la hora de la planificación y la toma de decisiones de distintas organizaciones, asociaciones, incluso entidades públicas, incluso privadas, porque si tienes a la mano la información de carácter público, también puedes entender para qué sirve una institución, cómo puedes relacionarte mejor con ella, cómo puedes tramitar un servicio ciudadano de la mejor manera posible, etcétera. Pero también es un pilar importante de la lucha en contra de la corrupción. ¿Por qué? No solo las instituciones, sino también los personajes públicos, los funcionarios públicos, las autoridades tienen la gran responsabilidad de tener una gestión transparente ante la ciudadanía. Si no se entrega algún tipo de información a algún ciudadano que lo pide, incluso tiene que estar justificado por qué no. Solamente información de inteligencia o que tenga que ver con la seguridad del Estado no se puede hacer pública. El resto, especialmente la gestión pública, tiene que conocer el ciudadano, la ciudadana, y hay un sinnúmero de cosas que se les pide a las instituciones e incluso a las autoridades que deben cumplir a la hora de acceso a la información. Está un tema importante. Nosotros como comisión tuvimos que pedir prórroga, lo puedes hacer, la ley te permite, no nos estamos saltando absolutamente nada. Respecto de una ley del voluntariado, oye, la ley del voluntariado se volvió un trabajo enorme, parecía muy sencillo de resolver, parecía una ley que dado el proyecto podía salir en un par de meses, todo lo contrario. Y le interesó mucho a la gente, porque en este país hay varias organizaciones de voluntariado, pero de un voluntariado sumamente diverso. Entonces, en esa diversidad, poder lograr un texto equilibrado que no le quite la naturaleza, el espíritu propio del voluntariado, fue una tarea titánica. En esencia, ¿en qué consiste esta ley? En que tengas un sistema de voluntariado que sea capaz de coordinar los voluntariados en el país. No se trata de cooptarlos ni mucho menos, sino de que haya una mejor identificación, organización y coordinación a la hora, por ejemplo, de un desastre natural, que además nunca estamos libres. Entonces, para que sea mucho más efectivo, mucho más eficiente. Ese tipo de cosas en nuestra comisión. Ahora, en otras comisiones, la Comisión de Salud, tendrá que estar la propuesta de reforma a la ley de trasplantes que propuse y que ingresé en la Asamblea Nacional. La Comisión de Biodiversidad ya había empezado el tratamiento de la reforma al Código Orgánico del Ambiente en materia de bonos de carbono que presenté a la Asamblea Nacional. Está la propuesta, fui parte del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, ese fue uno de los ejes mayores de campaña, por lo tanto de ninguna manera se podía quedar fuera. Ahí está una propuesta que además fue una propuesta colectiva para poder sancionar de manera más clara la violencia política de género. Es una reforma que también está en la Asamblea Nacional pendiente de ser debatida y aprobada al código que rige a las organizaciones políticas, es el Código de la Democracia, y que tenemos que
que hacer que la política sea un espacio seguro para las mujeres. No puede ser también otro espacio de violencia para las mujeres. No, eso no podemos permitir que suceda. Ahí está una propuesta. En la Comisión de Biodiversidad, me estaba olvidando, la nueva ley de recursos hídricos. Y esto hay que recordar mucho porque en Tungurahua, uno de los tantos temas primordiales, fundamentales, es el tema de manejo de fuentes hídricas. Es el tema del manejo de los recursos hídricos, su saneamiento, la optimización del recurso que está amparada en esta nueva propuesta de ley que lo hicimos varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, que ya está en la Comisión de Biodiversidad y que si volvemos, como sabemos que lo vamos a hacer, a contar con la confianza y el respaldo del pueblo tungurahuense y ecuatoriano, tenemos que volver para que estas propuestas sean fortalecidas, sean debatidas y lleguen a ser leyes que beneficien a las personas. De lo contrario, será trabajo que se hizo, pero que quizás no llegue a la nada, ¿no? Yo pensaba en lo más importante, y al cerrar el programa, lo que a todos los ciudadanos nos tiene preocupados. Nos preocupa salir, ya no tenemos las mismas ganas quizá de divertirnos, de visitar una ciudad abiertamente, de caminar. El tema de la violencia. Hemos tenido, lo que muchos expertos dicen, tenemos una violencia común, tenemos una violencia, llamémosle social, que dolorosamente la hemos visto, como tú lo acabas de mencionar, en la asamblea. Y a mí, aparte de dolerme, pues primero me indignaba. No puede ser posible que un asambleísta elegido por el pueblo, votado por mujeres, vaya, o lo primero que se le ocurra es mujer y ahora le caigo. ¿A dónde? Pues a cosas que no tienen que ver con el debate que estamos llevando, y eso lo hemos visto. Incluso recordemos a Ordóñez, creo era, que salió con tremendos insultos que no tenemos para qué repetirlos ahora. Y tenemos, aparte de esta violencia, de la que tú siempre has estado respaldando, la Revolución Ciudadana, de hecho, se ha preocupado por el tema de la violencia en contra de la mujer, pero también hay violencia en el periodismo. Hace poco veíamos a un periodista que se burlaba de cómo de un empleado que repetía su camisa, por ejemplo, y es el abanderado de la libertad y de la democracia en la comunicación. Y algo que me llama la atención, y esto ya es para la anécdota, Belén, yo he tenido algunas entrevistas contigo y me alegra mucho tenerte aquí. Ojalá que la gente, a donde tú vayas a visitar, no solo tú, sino todos, se acerque y pregunte. Ustedes tienen la oportunidad, ahora que tienen a los asambleístas, no pidan cuando ya son elegidos, contésteme el teléfono o voy a tocarle la puerta. No, es el momento de preguntarles y plantearles cosas, ahora que están al lado nuestro, porque después estarán trabajando, no podrán atendernos todo el tiempo. Entonces hay que preguntarles todas estas inquietudes. Yo te pregunto algo, pero como digo, ya es para la anécdota. Vivimos en un país donde tú pones el dedo, hay corrupción. Doctores corruptos, policías corruptos, profesores corruptos, escritores corruptos, poetas corruptos, cantantes corruptos. Los hay. Pero si tú pones el dedo en el periodismo, no hay. Primero porque te lo muerden. Y luego, pues, no sé, ¿no se le parece un poco raro a ti? Que no exista yo no he corrupción visto en el periodismo. No, nunca he visto una denuncia. Vi a Boscán huir en este gobierno de la democracia, pero no lo sé. ¿Cómo le ves tú? No solo como político, sino como ciudadano. ¿No te sorprende? A ver, yo creo que siempre debemos ser autocríticos y pensar, ¿es corrupción solamente lo que yo juzgo y critico como corrupción? ¿O qué nomás es corrupción, no? Porque somos muy buenos para culpar, pero muy malos para pensar si mi actitud, mi trabajo, lo que acabo de hacer no está reñido con la ética, con la ley, con lo correcto. Y, por ejemplo, si yo condiciono, ¿no?, a alguien respecto de no voy a decir absolutamente nada malo en contra tuyo, ¿no?, por suponiendo que eres un personaje público, una autoridad,
Y si de pronto por ahí hay alguien que dice, yo no voy a decir absolutamente nada sobre ti, jamás te voy a atacar, no te voy a cuestionar, y es más, voy a emitir buenas reflexiones, criterios acá en mi medio de comunicación sobre ti, si, no sé, pautas en mi programa, por ejemplo. Tendríamos que ver hasta dónde es o no corrupción, ¿no? Y ese tipo de cosas, Vox Populi, suceden. Por supuesto. Entonces, una cosa es que se tilde y se hable tanto de tal persona, tal sector, tal parte, corrupto, pero bueno, ¿y por qué no hacemos también una reflexión hacia la interna de ver si nuestras prácticas en el periodismo no terminan siendo un poco lo mismo también? Y si nuestras prácticas dentro de casa a la hora de educar a nuestros hijos no terminan siendo un poco lo mismo también. Y si cuando voy al banco y me quiero saltar la fila no termina siendo también corrupción, porque creo que mi problema o mi tiempo o mi persona es más importante que la otra. O porque no soy capaz de parar cuando veo un paso cebra y hay personas que están esperando a ver si pueden cruzar en algún momento, paro porque el peatón es primero. ¿Por qué tengo que a veces usar mi poder con el típico sí sabes quién soy yo? ¿Ah, sí? Para quererme tener una atención priorizada solamente porque me creo sobre el resto de ciudadanos? Eso también es corrupción, pues. Y a la larga, cuando pasan ese tipo de cosas en lo que tiene que ver instituciones y obra pública, estoy siendo usuaria de los dineros de la gente que están invertidos en esa obra pública. Por lo tanto, independientemente de lo que seas, espera tu turno, haz el proceso correcto, paga lo que tienes que pagar, respeta el impuesto, coge el turno, haz la fila. El problema de la corrupción es un problema generalizado. No es que solamente está en el sector público, también está en el sector privado. La doble contabilidad no será pues corrupción. Evadir impuestos no será pues corrupción. No pagar lo que se merecen y lo justo, lo que dice la ley, a los trabajadores no será pues corrupción. Evitar la seguridad social, los despido cada 3 meses y de esa manera me evito ciertos temas de ley, no será corrupción. Por lo tanto, la reflexión tiene que ser para todos, y si queremos que este país mejore, todos tenemos que proponernos. Y dentro de las organizaciones políticas tiene que haber también, yo creo que una sacudida para que los códigos de ética se respeten, para que respetemos al compañero y a la compañera, para que no pongamos a veces la zancadilla incluso dentro de las mismas organizaciones políticas, para que las organizaciones políticas estemos permanentemente formando cuadros que respeten la política en este país, que respeten la ley, que puedan ser coherentes con la visión, la mirada de ese proyecto político. Y si simple y llanamente no eres parte de ese proyecto político, muchas gracias, pero no le hagas daño a ese proyecto político. Tantas cosas, tantos llamados de atención que podemos hacernos cuando hablamos de luchar en contra de la corrupción como compromiso de país. Belén, ¿qué llevas urgente de cara a lo que vivimos? Conocemos algunos el proyecto de la Revolución Ciudadana, lo que han planteado, con lo que iniciamos, que para recuperar algo hay que hacer memoria, no se olviden de eso. ¿Cuál es el proyecto urgente que llevas tú como asambleísta para cambiar lo que estamos viviendo ahora, que somos potencialmente víctimas todos? A ver, Martín, 2 cosas que se quedaron, que se empezaron a trabajar desde el levantamiento de la información, porque esto es así, tienes que hacer tu investigación previa primero. Temas en cultura y temas en producción, tomando en cuenta la realidad, por ejemplo, de nuestra provincia en el ámbito productivo, pero también en el ámbito cultural. No, Tungurahua no es que ha estado lejos de tener una vida cultural desde hace años atrás. Tenemos referentes a nivel de cultura, lo que pasa es que a veces los dejamos un poquito de lado y pensamos que otras cosas nomás son importantes. Y yo sigo creyendo que invertir en cultura, trabajar en cultura y en arte también son formas de mejorar la vida en el país, de a espacios que son inseguros, volverlos más seguros. Ahí tienes una alternativa para jóvenes. Ahora mismo nos quejamos mucho de que hay muchos jóvenes, niños que están siendo reclutados por las bandas delictivas. Invertamos también en el tema cultural, invertamos en arte, invertamos en educación, porque esas son posibilidades de desarrollo para los jóvenes desde la política pública, desde la ley también, antes de que sean otras cosas los que lleguen a esos jóvenes y ahora lamentemos lo que estamos lamentando. En el ámbito productivo, si tú le das ese impulso que necesita, también va a generar empleo, que ahora mismo estamos necesitando en el país. Entonces,
Son dos cositas que puedes trabajar desde la legislación, pero que están atadas también a un proyecto y a un plan de gobierno, porque puedes tener maravillas a nivel de legislación, pero si no tienes un gobierno que ponga recursos en esos sectores urgentes para la gente, y si no tienes un gobierno que cumpla con la ley queda en nada. Es necesario y fundamental tener un gobierno conectado con la gente, y eso es lo que vamos a tener con Luisa González y con Andrés Arauz, pero también un bloque de asambleístas que pueda ayudar, ser parte de esos buenos anhelos, de esas buenas obras y esas buenas decisiones que tienen que volver para el bien del Ecuador. Bueno, vivimos momentos paradójicos, momentos tristes, momentos quizá que amenazan la esperanza, que es lo que nos permite vivir. Lorca decía que el peor de los sentimientos que puede experimentar un hombre es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Espero yo también que ustedes como proyecto, en caso de llegar al gobierno, cristalicen lo que hoy tratan de que hagamos memoria de este país, porque una de las cosas más tristes que yo he podido ver es a muchos políticos que yo conozco haciendo estupideces en TikTok, mientras los líderes de las bandas están enviando mensajes políticos al país. Eso no puede suceder. Hay que pensar también de forma geopolítica. Somos Latinoamérica, tenemos identidad. No podemos estar solamente cuando mi argumento no es válido, echar la mano a la cultura ese ratito y luego la suelto y me limpio con eso. Ojalá que no pase. Belén, me ha dado mucho gusto tenerte aquí, y como a todos los que quizá nos acompañen, porque somos un medio pequeñito, muy pequeño, pero nos damos a la tarea de pensar, de interrogar. No soy periodista, soy un aficionado al periodismo, pero me gusta mucho conversar, y para mí es una alegría, un contento tenerles aquí a ustedes, tener su proyecto. Y pues para terminar, siempre un mensaje a todos, y en especial, ¿qué puede hacer alguien que quiere apoyar a tu proyecto? Bien, ahora mismo nos encontramos en campaña. Todas esas manos voluntarias son bienvenidas. Este es un proyecto político que se caracteriza por tener a gente voluntaria, compañeros, compañeras, amigos y amigas que dicen: yo quiero ser parte de esto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿A dónde puedo ir? Y es eso. Ahí están las redes sociales. Hay mucha gente que se ha vinculado vía un mensajito de Messenger, vía un mensajito en Instagram. Las distintas sedes, una queda en la Víctor Hugo, hay otra en la Avenida Los Chires y Chaquitinta. Están abiertas para que la gente pueda acudir, pueda ser parte de esto que nos da mucha esperanza, que nos da mucha ilusión. A mí mismo me pasa. Hoy comencé a recorrer, estuve por el sector de Huachi Loreto en algunas calles y avenidas. Conversar con la gente es extraordinario, te conectas inmediatamente, porque además hay un sentir común, y insisto, recordando cosas con la gente, y ahí es cuando dices: esto vale la pena, el esfuerzo vale la pena, caminar vale la pena, dormir poco vale la pena, incluso a veces sacrificar tiempo personal, tiempo de familia, que pudiera estar haciendo otras cosas. Vale la pena, tiene que valer la pena. Compartimos la misma esperanza, y lo que siempre les digo a las personas: miren, no se olviden, nosotros siempre hemos votado por ustedes, lo vamos a volver a hacer, haga que esta pesadilla se termine. Son cosas que te dicen. Lo único que les digo, eso que me está diciendo ahorita me compromete todavía más, porque imagínate que la gente confía en ti. Claro que sí. ¿Sabes el peso que eso significa? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. A veces te encuentras ya en el trabajo y no sabes muy bien cómo hacer que mejore algo de manera inmediata, y te preguntas, y a veces no sabes muy bien qué es lo primero por hacer de tantas cosas que tal vez tengas en el día. Es porque te lo tomas en serio, es porque de verdad quieres darle una respuesta a la gente, es porque no quieres hacer política para ganar un nombre, para ganar un prestigio. No, todo lo contrario. Lo que siempre les he dicho, incluso a los chicos que colaboran conmigo: si tiene que haber un reconocimiento a esta persona, a esta mujer y a este nombre, que sea producto del trabajo, no porque grite más, haga show en cámaras y trate de llamar la atención. Producto del trabajo. Por lo menos esa es mi filosofía, creo que no solo de trabajar, sino de vida. Muy bonito entrevistarse con la gente. A mí me gustaría conversar con la gente, no por
por la responsabilidad de ejercer la política, sino por el placer de verlos y conversar un ratito. Acompáñanos. Por supuesto. Les agradecemos a ustedes que nos ven, tienen la palabra, pueden opinar, pueden discernir. Agradecemos hoy a Patio Manaba, que nos acompaña con su auspicio. Ustedes los encuentran a ellos como restaurante, marisquería y cafetería en la avenida Atahualpa y Natalia Vaca. Vayan por allí porque ellos apoyan este pequeño programa donde nos preguntamos y donde también nos gusta comer, ¿no? Ahí tienen una marisquería, tienen comida de la sierra, tienen comida de la costa, comida ecuatoriana con sazón costeña. Muchas gracias a ustedes y me despido con la frase de siempre, que ojalá ustedes la reflexionen en casa. Hay algo que hacer. ¿Quién lo hará? Si no lo hacen ellos, ¿por qué no lo hago yo? Y si no lo hago yo, ¿quién soy yo? Hasta la próxima. ¿Por qué es importante hacer actividad física o empezar la movilidad rápida luego de una cirugía de rodilla? Porque nosotros buscamos devolver al paciente lo más pronto posible y con buena calidad y buenos resultados a su vida diaria. En VIP Medical Group nos encargamos de tu cirugía y de tu pronta recuperación. Somos los mejores del centro del país. VIP Medical Group. Gelas Art. Gelatinas en 3D. Gelatinas personalizadas para todo evento social. Envíos a domicilio. Contáctanos al Gelas Art. En Alileo te esperamos con las mejores hamburguesas al carbón, alitas barbecue, mini parrilladas. Acompaña tu comida con una selección refrescante de bebidas, jugos naturales, micheladas, mojitos y mucho más. Somos Alileo. Estamos ubicados en la parroquia Santa Rosa, una cuadra antes de la Basílica, vía Aguaranda. Atención, de lunes a sábado de 17 a 21 horas. Pedidos, reservaciones y eventos sociales al 097-936-1590. 097-936-1590. Somos Alileo, una experiencia de sabores en tu paladar.